No pasa nada. Ya está grabando. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, en la hora en la que nos estén escuchando. Este es un podcast de STRM Noticias. Se me olvidó decirles fuera del aire cómo demonios le ponemos este espacio. Muy buenas tardes, compañero. Voy a presentarlos de izquierda a derecha. Bueno, ustedes los van a ver en una sola pantalla. Muy buenas tardes, compañero Boyan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario que nos estén viendo. Mi querido Isaac Mendoza, ¿cómo se encuentra? Bien, aquí de invitado en este programa. Muy buenas tardes, compañero. ¿Cómo te llamas? Eduardo Eleuterio. Eduardo Eleuterio, dicen que me llamo así. Dicen que me llamo así. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeras, compañeros. Sí, bueno, el asunto es que habíamos grabado un podcast, más lo voy a platicar, lo voy a grabar. No voy a caer en provocaciones. En ese tipo de, efectivamente, compañero Boyan. Fíjate, es curioso que él es el único del apellido extranjero, hijo. Digo, porque acá el compañero se parece a... ¿Cómo se llamaba el actor de Harry Potter? Daniel Radcliffe, algo así se llama. Radcliffe o... Bueno, en fin. Vamos a hablar sobre redes sociales. A ver, para comenzar esta charla, mi querido Isaac, ¿usted usa redes sociales? Sí. Apenas soy nuevo en esto de las redes sociales. No tengo tanto tiempo. Prácticamente fue a partir de que iniciamos ahora para el proceso de la planilla verde de los trabajadores. Pero Facebook, ¿no? TikTok, Instagram. Ajá. ¿Y qué? WhatsApp. Ok, ¿y tú, Boyan, usas redes sociales? Sí, ocupo básicamente el Facebook. Realmente no soy muy fan de las redes sociales por todo aquello de la invasión de la privacidad, pero pues sí estoy un poco al tanto del tema de las redes sociales. No soy ajeno a este mundo globalizado. ¿Y tú, mi querido Eleuterio, utilizas redes sociales? Sí, digamos que mi generación fue la que más impactó. Tú eres el más joven de nosotros, ¿verdad? Sí. Mucho. ¿Pero por qué dices más jóvenes si todos somos jóvenes? Bueno, si Juan Carlos López es joven, pues todos somos jóvenes, pero... Somos chavos. Dije a un compañero sin nombres, porque... No estás hablando de Rafael. No es cierto. No voy a abonar ese comentario, pero... Sí. Un saludo a don Rafael Marino. Pero bueno, ¿usas redes sociales? Sí, ¿Qué redes usas y con qué frecuencia? Facebook, Instagram, WhatsApp, no estoy seguro si cuenta como red social, digamos más de mensajería. Por supuesto que cuenta como red social. Pero... Es en la que más socializas. Messenger, ¿no? La evolución de Messenger. Pero sí utilizo redes sociales. Facebook, X, Twitter, Instagram. Es como que lo más habitual, lo que utilizo constantemente. Y ahí, fíjate que entraría en un tema ahí con el buen Enrique Boyan. Porque a ver, ¿cómo que es la red en la que más socializas? A ver, porque entonces hay un concepto que, fíjate, lo mencioné también en la otra grabación que nunca van a ver porque ya la borré. Pero hay un concepto que utiliza Manuel Castells, de que son redes sociodigitales, las cuestiones de las apps y Twitter y estas cosas. Y otra cosa son las redes sociales, como en el caso de nosotros, un sindicato, ¿no? Es una red social donde tenemos una interacción persona a persona, donde intercambiamos puntos de vista, y una red sociodigital, bueno. Como tal, yo como lo entiendo y como bien mencionas al profesor Martel, pues él habla acerca de una sociedad digital, ¿no? Él lo estabiliza como una sociedad digital. Y precisamente menciona acerca de todas estas interconexiones, ¿no? Si hablamos acerca de lo que es una red social y ahora sí que nos aventamos un clavado hacia el pasado, el internet se creó como una red social como tal, ¿no? Interconectar a las masas. Y lo que hace WhatsApp como tal es interconectarnos con las masas, ¿no? Con nuestros contactos.
Tal vez no de la forma de entretenimiento como lo hacen las otras redes sociales a las cuales se ha volcado toda la atención, pero sin duda WhatsApp funciona como una red social. De ahí nos enteramos de las noticias, ahí nos llegan links que nos llevan a otros sitios, nos comunicamos directamente con personas. Entonces yo sí considero que el WhatsApp podría considerarse una red social, no de entretenimiento como tal o que está dirigida al entretenimiento, pero sí para comunicarnos y entrelazarnos con la sociedad. ¿Tú qué opinas de las redes sociales, Isaac? O sea, te veo así como que no terminan de convencerte, pero porque hace unos días veía a Diego Rusarín que decía que las redes sociales fueron un error, pero bueno, ya estamos metidos en esto, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, también lo comentábamos en ese programa que no se va a ver, como bien dices, pero yo que recuerde sobre todo el auge de las redes sociales se dio a partir de durante la pandemia, ¿no? Entonces ahí fue donde se dio más uso de, por ejemplo, TikTok, ¿no? Instagram. Facebook pues ya tiene más tiempo. Creo que somos la generación de Facebook nosotros. Pero actualmente las redes sociales, pues yo creo que depende en qué las uses o para qué las uses, va a implicar el fondo en lo que queremos o qué es lo que queremos difundir, dar a conocer. Puede ser efectivamente positivo en la medida de que consumimos a través de las redes sociales. Y hablando del tema sindical, el tema de las redes sociales, pues creo que el tema sindical de difusión sí es importante, aunque lo significativo de las redes sociales prácticamente son instantes, ¿no? Instantes de que se miden en segundos, en minutos para que sea efectivo, pero un contenido sindical de fondo, pues creo que debe de ser de un mayor tiempo. Importa tanto la forma de difusión como el contenido. Entonces, por ejemplo, otra red social que no dijimos, que es YouTube, también efectivamente sirve para darle difusión. Por cierto, plataforma donde vamos a subir este video, mi querido Eleuterio, te he dicho que aquí en la casa no. Pero bueno, tú en redes sociales, Eleuterio, ¿crees que son un error? ¿Crees que son un beneficio? ¿Realmente son la panacea de la nueva sociedad sociodigital? ¿Qué opinas tú de las redes sociales desde tu estructura de generación Z? Sí. Qué triste. Tu caso. Ajá. No lo puedo negar. Tristemente no lo puedo negar, pero yo creo que es un tema interesante porque... No lo niegues. Realmente, aunque tú no lo creas, es envidia de cuarentones. Por supuesto. Yo sé que viene desde ahí el comentario. Futuros boomers para nosotros. Boomers. Sí, ya se fue muy extremo. Pero yo creo que es un tema interesante porque difícilmente mi generación accedemos a noticias en la radio, accedemos a noticias en la televisión. Nuestro medio de información es el internet. Si tomamos como base eso, pues tal vez eso puede jugar a favor o en contra. ¿Por qué? Porque somos un objeto, puedo decir que hasta una presa fácil de la infodemia. Es muy difícil controlar la información verídica en los medios digitales. Si nuestra fuente de información es Facebook, es X, es hasta Instagram, pues bueno, se puede poner en tela de juicio qué tan verídica o no puede ser. Y puede jugar a la inversa, ¿no? Puede jugar a la inversa como que es, digamos que, más eficaz. La información llega más rápida, simplemente lo podemos ver en los sismos, ¿no? Cuando llega a temblar, la notificación que vemos en cualquier lugar o nuestra fuente de información es Facebook, es la red social que sea.
Claro. Por eso creo que debemos de ser muy cuidadosos el cómo se maneja la información y sobre todo qué información vamos consumiendo, porque ahí es en donde empieza nuestra responsabilidad, saber qué medios le prestamos atención, de quiénes y empezar a explorar otro o regresar a los medios de comunicación, digamos que un tanto tradicionales como el periódico, ¿no? Digamos que pudiera ser una fuente de información más verídica. Yo también me atrevería a decir que hay ciertos medios, ciertos programas, ciertos, digamos que personajes donde pues, se pudiera poner a tela de juicio la información. Y aquí también creo que esto nos ata como consecuencia a generarnos un contexto propio, una ideología sobre qué está bien, exacto, sobre qué está bien y qué está mal sobre la información que vamos consumiendo. Yo discrepo un poco con tu opinión respecto a que es un poco más verídica la información de los medios de comunicación más tradicionales. Siento que en principio la corrupción de los medios de comunicación empezó por los medios tradicionales, ¿no? La infodemia empezó desde ahí. Por algo nuestro presidente elogiaba tanto a las redes sociales, ¿no? Porque los medios de comunicación que eran parte del Estado, pues obviamente atacaban, ¿no? O sea, daban mala información. Sí, las redes sociales han ocupado un medio muy importante de difusión actualmente, pero ¿cómo lo vamos a manejar? Esa yo creo que sería la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de mercancía vamos a consumir en las redes sociales, ¿no? ¿Qué información vamos a traer a nosotros, ¿no? Obviamente yo siento que lo que era antes era Twitter, ahora es X. Digo, no lo ocupé mucho, pero sí estoy enterado del chismecito, ¿no? Acerca de que... sí, X y Twitter en su momento eran la red social en la cual más se atacaba, más se opinaba y más infodemia hay, ¿no? O sea, es donde más se puede difundir una mala información, ¿no? Instagram ha crecido, sin duda, pero Instagram, recordemos que se creó como una plataforma en la cual solamente se compartían imágenes, ¿no? Uh-huh. Se creó precisamente como una aplicación para compartir tu visión del mundo por medio de imágenes, ¿no? Por eso se limitan mucho los comentarios en Instagram, ¿no? Y me parece una buena herramienta, pero también se ha desvirtuado esta aplicación como todo, ¿no? Se ha corrompido. Ahora ya es muy fácil encontrar pornografía, cuestiones políticas, publicidad. Cuando el origen de esa aplicación pues era más que nada la foto, ¿no? O sea, era más que nada la foto, ¿no? Y de Facebook, pues es una red social como tal que se creó para entrelazar universidades, facultades, ¿no? Y que después se fue universalizando y globalizando, masificando, como bien dices, para conectar al mundo, ¿no? Y cómo vamos a ocupar esas redes sociales, sabiendo cuál es el origen de estas redes sociales, qué utilidad le vamos a dar para... Hablemos ahora de nuestra institución, ¿no? Del sindicato. ¿Cómo lo podemos aprovechar sin caer precisamente en todo esto que tú estás mencionando sobre la infodemia, la corrupción y toda esta cuestión de que nos podría ser contraproducentes, ¿no? Ahora, hay un punto... perdón, Isaac, adelante. No, bueno, retomando esto que decía... No quería hablar. no quería hablar, pero... No, de hecho las redes sociales son un instrumento que nos deben de permitir difundir contenido y además también nos sirve para ver y saber qué podemos aprender pues de información a la que no teníamos acceso. Entonces yo pienso que las redes sociales sí son un medio de difusión y además de apropiarte de conocimiento y de información, porque no todo lo que se difunde o se publica pues es malo, depende de uno a quienes digamos sigue, ¿no? Y qué información pues te puede ayudar. Ahorita que decíamos yo de temas políticos, por ejemplo, qué pasó en Venezuela, ¿no? De cómo influyeron, de cómo llegó a determinar Maduro que ya se bloqueaba WhatsApp, ¿no? De lo que publicó, por ejemplo, en X, el dueño de X, ¿cómo se llama? Con lo de Brasil. Ajá, con lo de Brasil. Y todo eso... Elon Musk. ¿Cómo lo utilizan, ¿no? Y entonces a partir de información así, pues puede influir masivamente. Fíjate que es un tema bien interesante esto. ¿Por qué?
decía Lutero, bueno, algunos medios tradicionales pueden ser más creíbles porque tienen una dinámica y una sistematización de la comprobación de la información, ¿no? Dice Boyan, ¿no? Bueno, pues es que los medios estos son los primeros que se corrompen, son los primeros que generan infodemia, que desinforman deliberadamente, no, nos dice el compañero Isaac, bueno, pues el tema de las redes sociales también sirve para politizar algunas actividades al punto de que los líderes políticos pueden decir, bueno, esta red social ya no entra en mis planes de Estado, ¿no? O al contrario, los dueños de las redes sociales pueden decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar en tu país porque simplemente no voy a pagar impuestos. Yo pienso que es un punto medio. A ver, actualmente la gente se informa más por redes sociales que por televisión, radio, mucho menos por periódicos, ¿no? De hecho, los periódicos han sabido migrar sus plataformas a las plataformas digitales por medio de páginas web, portales, ¿no? Además de difundir, anunciar por medio de X, de Facebook, de Instagram, de las plataformas digitales contenidas a la mano, pues el tema de la información. Sin embargo, la velocidad de la información está diseñada de tal manera en la red social que tú gustes, quieras y mandes, que nos vamos a encontrar con que no tenemos la capacidad de poder analizarla de manera correcta y entonces nos vamos a comprar cualquier desinformación, cualquier infodemia que se vaya generando a través de las redes. El ejemplo fue la pasada campaña de Donald Trump, ¿no? Que por medio de Cambridge Analytica iban diciendo, a ver, en tal pueblo, vamos a decir Springfield, ¿no? que decía, ¿no? En el pasado debate que en Springfield, en Estados Unidos, un migrante se comía las mascotas de la gente, ¿no? Sí, fue un comentario. Ahora, Springfield en Estados Unidos, sí, y Springfield en Estados Unidos es como decir aquí en México, no sé, Tonalá, ¿no? Que hay Tonalá, Jalisco, Tonalá, Chiapas, Tonalá, en otras partes. Es un nombre común de un sitio. Entonces, en Springfield resulta que Cambridge Analytica detectaba que había ciertas personas que iban a poder tener disponibilidad de recibir información por medio de Facebook. Mensaje se pautaba y llegaba a una gran población de Springfield en Estados Unidos, ya sea en Kentucky, en Missouri o en X estado de la Unión Americana. De esta manera controlaban la desinformación con teorías de la conspiración, desde que Obama no era estadounidense y había nacido en Camerún, un viejo rumor que le sirvió mucho como el eres un peligro para México, ¿no? Y que por cierto fue el mismo asesor político el que creó el eres un peligro para México, como el de Obama es africano, ¿no? Después yéndose con estas teorías de la white trash, ¿no? De esta parte de la sociedad estadounidense que son blancos pero son pobres. Hay una muy buena película hasta eso, sí es interesante la trama, ¿no? De la película de 8 Mile de Eminem. Y es muy interesante esto de la milla 8 porque habla pues de esta sociedad estadounidense que él pues todos alrededor es de personas de color y ahora resulta que él no es el aceptado dentro de esta sociedad. Ojo, no es racismo a la inversa, eso es una total y absoluta mentira. Pero cayendo en este esquema, las redes sociales controlan el discurso de tal forma que tú tienes seguidores que están de acuerdo contigo y tú sigues a personas con las cuales estás de acuerdo, entonces se convierte en un autoconsumo de cualquier ideologización que esté presente en estas plataformas, de manera en la que pues no vas a tener pleitos de entrada. O eres chairo o eres fifí. Pero es parte del consumismo, ¿no crees? Yo creo, y justamente... ¿Con su mismo pantalón, con su misma camisa y con su misma novia? Sí, con el consumismo globalizado. Estamos tan acostumbrados a consumir lo que vemos en las redes sociales, sí, que ya lo normalizamos, ¿no? O sea, igual depende mucho de, como dicen, a quién seguimos, qué consumimos en las redes sociales y normalizamos. Es como el comentario, ¿no? Normalizamos la violencia, ¿no? Sabemos que una pausa, se escucha por ahí
una alarma sísmica. No, No, es de... es de un carro, un camión. Ah, ya viene la basura. Es el de la basura, sí. déjalo. Retomando un poco el tema, es parte de esta ideología o esta creencia que ya hemos normalizado la violencia, ¿no? Consumimos tanta violencia que pues, ya no se nos hace ajena, ¿no? A pesar de que la vivimos todos los días, ¿no? Parte de este consumismo de las redes sociales pues también va enfocado a las teorías conspiranoicas, al consumismo rápido, de que no nos gusta informarnos porque nos cansamos de leer, porque no tenemos la cultura de la lectura, no tenemos la cultura de informarnos, entonces nos hace más fácil ver un video de 30 segundos que indagar respecto al tema, ¿no? O sea, realmente no hay mucho interés actualmente de las nuevas generaciones de informarse, ¿no? Digo, no generalizo de que todos, pero pues sí, es a lo que nos ha orillado el consumismo, ¿no? Igual se me viene a un pensamiento, hace poco estuve retomando unas lecturas y me acordé mucho del mito de la leyenda de la caverna de Platón, no sé si la han escuchado, ¿no? Bueno, a grandes rasgos lo que dice este mito o esta teoría que postula Platón es de que hay una caverna en la cual hay unos esclavos que han estado toda su vida en esta caverna y lo único que perciben ellos son las sombras del exterior, ¿no? De la realidad, ¿no? Entonces me quedé haciendo esa analogía de que realmente actualmente nos estamos convirtiendo en la caverna de Platón, ¿no? Ya solamente nos vamos a las imágenes, ya no buscamos la realidad, ¿no? Sí. Las redes sociales nos han orillado a solamente creer en la imagen y no salir de la caverna a la realidad, ¿no? Entonces, para mí es un tema muy complicado lo de las redes sociales y su influencia, ¿no? Tanto política, social y económicamente para nosotros. Sí, justamente, y esa es la base de mi comentario, porque les decía que como bien dices, a lo mejor es un poco corrompible el sistema tradicional de información, sin embargo, las personas que emiten los artículos o su opinión son personas que se pueden señalar fácilmente, todo lo contrario a una red social, donde se genera tanta información que, como bien estábamos diciendo, pues cada quien se genera su punto de vista y cada quien sabe qué consume, a pesar de que sea cierto o que sea falso. Uy. Entonces creo que también ese es un punto por el cual yo creo... De los terraplanistas no vas a estar hablando. Sí, es un gran ejemplo, es un gran ejemplo. Entonces, por eso yo opino, no digo que sea mejor, simplemente que es más fácil señalar o como dice Israel, se puede justificar de mejor manera porque sabemos de dónde viene, quién lo está emitiendo. Y una red social, hay tantas fuentes de información, tantas cadenas, digamos que periodísticas, no sé si ese sea el término correcto, hay tantas páginas que se dedican a generar noticias, bueno, ya también generar es debatible, ¿no? O sea, pero al menos de publicar noticias. Pero sí genera noticias. Por eso te digo, Por eso, noticias. por eso Ajá. dicen que antes de compartir, de reenviar y de crear esa información, aquí a la fuente. De hecho, hay una aplicación en saber Facebook de dónde viene. donde te limita lo que subes. Porque en alguna ocasión yo compartí una publicación y Facebook me dijo que era falsa, a pesar de que estaba justificada esa noticia. Bueno, pero Entonces, también Twitter, creo que... Twitter dice que Cuba es un país terrorista y que Israel no. Ajá, también eso, también O sea, digo, podemos partir... acaban de volar a gente por medio de un Twitter que le instalaron explosivos en el Líbano, ¿no? Sí, de... Ay, no recuerdo esta organización, pero sí pasó apenas. Hezbollah. Ajá. Pero sí, justamente de ahí parte mi comentario. Que también si pareciera que existe una censura en las mismas redes sociales donde te limitan a qué puede ser verdad según la red social y qué puede ser mentira según esa red social, justamente de ahí nace mi comentario porque pues bueno, o sea, es muy muy subjetivo Pues, la red social que un lugar que un medio, digamos que un tanto tradicional. pues todos los medios al final de cuentas son eurocentristas, ¿no? Occidentalizados, que pues obviamente la verdad histórica pues va a estar de quien tiene el poder, ¿no? Como bien dicen, la historia la hacen los vencedores, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, pues si nos llega información de que Hezbollah son los malos, pues tenemos que creerlos, ¿no? Porque pues obviamente es la parte eurocentrista que nos dice que ellos son los malos, pero no tenemos el contexto de lo que pasa, ¿no? Muchas veces creemos que por medio de las redes sociales también podemos tener una verdad más cercana a la realidad,
diciendo, no, pues es que también los de Palestina tienen derecho. O sea, los dos tienen su parte de cierto, ¿no? Pero también hay que entender que no todo va en relación a lo que creemos como Occidente. O sea, su realidad es muy diferente a la que nosotros vivimos. No podemos decir que ellos son buenos o malos porque no estamos en esa situación, ¿no? No podemos tener un criterio social o un criterio, pues sí, una postura política, religiosa o de lo que quieras, si no estás en el contexto tal cual, ¿no? Entonces, en ese caso, pues sí, los medios tradicionales sí optan por una postura más eurocentrista. Salud. Salud. Por ejemplo, bueno, yo quería retomar un punto respecto a las redes sociales que platicamos la vez pasada respecto a por qué entonces en China las redes sociales se ocupan para la educación. ¿Por qué en China ocupan TikTok para dar clases de física, de astrofísica, de matemáticas, de cultura? Y aquí solamente lo ocupamos para ver personas bailando o haciendo el ridículo en cámara. ¿A qué creen que se deba? Siendo que, pues, a final de cuentas, también consumimos cosas de China, ¿no? ¿Por qué no seguir ese modelo? Bueno, pero ¿cuál modelo chino? Pues no quiero decir que son el modelo comunista, porque pues realmente China no es comunista, ¿no? Es una postura capitalista. Socialista. Recordemos que el comunismo es una utopía, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Nunca vamos a poder llegar al comunismo y pues obviamente ellos navegan con esta bandera comunista, igualitaria, social, etc., ¿no? Bueno, Oye, dime. no, es que, o sea, no solo las redes sociales es que vemos que bailan o que la ocupan para chistes. O sea, sí hay temas que, yo por eso digo que depende Por de supuesto de que qué sí hay ves, temas, compañero, porque pero sí hay temas que son de educación, de lectura, ¿no? Temas pero de generalicémoslo salud, un poco. ¿no? Del 100% Porque de las si personas decimos- que consumen TikTok, ¿cuántos lo ocupan para ver, en qué porcentaje lo ocupan para ver temas de educación? Bueno, ahí a lo mejor, pues no, son más Ahora, distractores o más En de... China, ¿qué porcentaje lo ocupa para ver temas de educación? Un 100%. ¿Eso qué nos indica? Pues obviamente China ha crecido a nivel educativo, a nivel económico y a nivel... Sí, Bárbaro. pues la Todo. potencia. Es una potencia. ¿Y a Las qué nos lleva Olimpiadas, esto? ¿no? Ahí ¿A se qué ve. nos lleva todo esto? Que obviamente algo estamos haciendo mal, como... Sí, es diferente enfoque. No, bueno, es que a ver, entonces nos tendríamos que regresar, por ejemplo, vámonos a la teoría eurocentrista. Para comenzar, el modelo de medios de comunicación, cuando ya llega y se populariza la tele por ahí de los 60, de los 50, después de la 55, Segunda Guerra. sí, con los baby boomers, resulta que Europa dice, ¿saben qué? Nosotros, señores, vamos a agarrar un modelo de televisión pública. La televisión europea va a ser televisión pública y vamos a hacer grandes cadenas se les dice. Perdón, me quedé en los medios de comunicación de noticias, ¿no? Vamos a crear grandes cadenas como la DW, la Deutsche Welle, pues, de Alemania, la BBC inglesa, vamos a crear Canal 1, Canal Más, Televisión y Radio Española, no sé, X o Y. Entonces, los grandes medios europeos son medios públicos, donde se supone hasta hace un par de décadas todavía existía cierta libertad editorial. A final de cuentas yo pienso que el Estado sigue haciendo su trabajo y sobre todo en momentos donde la propaganda está jugando un papel sumamente importante como lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Cuando llega un misil y truena el Nord Stream y dicen, ay, ¿quién fue? No sabemos, mientras todos sabíamos quién fue, ¿no? En fin. Pero resulta que en México sí se crea esa disyuntiva por ahí de los 60, ¿no? Con la creación de la televisión a color, con camarena, que no le dieron espacio aquí. O sea, por ejemplo, el canal 5, XHGC, es la señal, ¿no? XH González Camarena, el canal era de él. Sin embargo, después se lo fue apropiando Telesistema Mexicano, que hoy conocemos como Televisa. Pero entendamos que el primer modelo que se crea en nuestro país es Imevisión. Y es la televisión pública, junto con el Telesistema Mexicano que se crea a partir de la XEW, que era esta estación de radio. Que por cierto servía de alimento para los espías nazis que mandaba toda su señal a América Latina. O sea, Azcárraga
Vidaurreta, Milmo y Jan no han sido santos precisamente, ¿no? ¿Eran agentes de la CIA o qué? No, Vidaurreta era muy allegado al movimiento nazi con la XCW, de hecho era la única estación que llegaba a toda América Latina y mandaban señales y mensajes cifrados. Digo, todo esto que te estoy diciendo ya hasta está en libros de historia, ¿no? Y mandaban mensajes cifrados a todos los espías nazis que había en América Latina hasta la Patagonia. Entonces, muy interesante el movimiento del señor Vidaurreta, que por cierto también estaba apoyado por el Ulises Criollo, ¿cómo se llamaba? El fundador de la UNAM, hombre, ustedes que de ahí salieron. No, por mi raza Enrique. hablará el Espíritu Santo. Santo, exactamente. Es más, si alguien nos dice, les vamos a enviar un libro del Camino Obrero de Saúl Escobar, así lo voy a dejar. Bueno, y creó este señor una revista que se llamaba Antorcha, por ahí de los años 40 anteriormente, y era una revista de corte nazi. Peleó la candidatura, o más bien peleó la presidencia de la República, escribió ese libro, el Ulises Criollo, ya me acordé que se llama y ahora no lo puedo decir. Fue amante de la hija de Rivas Mercado, el arquitecto del Ángel de la Independencia, que yo pensé que era mentira, pero sí fue cierto. Esta joven, bueno, esta persona, esta mujer, se suicida en Notre Dame porque este personaje de la historia mexicana, que fue después secretario de Educación Pública en el gobierno de Álvaro Obregón, y se impulsa el muralismo mexicano, ¿no? El único suicidio que ha existido ahí fue de ella. Fue de ella, sí, de María Antonieta Rivas Mercado. Y pues bueno, la cuestión es que este personaje tuvo después una amistad muy grande con Azcárraga Vidaurreta, Emilio Azcárraga Vidaurreta, el abuelo del actual presidente de Grupo Televisa, y estaban de acuerdo en que debían de impulsar este tipo de cuestiones. Bueno, ahí es donde también se decide el modelo de comunicación que en México se iba a llevar, que era el modelo estadounidense. ¿Cuál es este modelo? Que las cadenas son privadas y viven de la llamada publicidad en redes, ¿no? Por ejemplo, el primer noticiero en México por televisión se llamaba La Hora Nescafé. No tenían nombre. Sí, La Hora Nescafé. O sea, era de Nestlé, lo patrocinaba esta gran compañía extractora de agua de América Latina y de donde se pare, ¿no? Y de esclavismo de niños para tener café para sus asuntos, ¿no? Esclavismo de niños en África, sobre todo, donde extraen muchos granos de café y crean el Nescafé. De hecho, ya me estoy sintiendo culpable de haberme servido ese polvo soluble. Pero el punto que vamos, se elige el modelo de comunicación a partir del capital. Es decir, tanto pones, tanto llega tu mensaje. A tanta gente llegas, y se crea todo esto de los Nielsen, ¿no? Que era la medición de audiencia dependiendo las horas. Se crean los horarios estelares y se dan cuenta que el principal horario en el que se juntaba la familia a ver el televisor, pues era el horario AAA, entre las 8 y 10 de la noche, ¿no? No tenía más rating. Sí, efectivamente. Porque ya todo el mundo pues ya llegaba de trabajar y la gente se sentaba a ver la televisión. Va evolucionando esto. Y si tú crees que la televisión ha desaparecido, estamos muy equivocados. O sea, la televisión evolucionó y hoy se llama YouTube, hoy se llama Netflix, hoy se llama, no sé, hasta Televisa tiene sus canales. Por ejemplo, TV Azteca, TV Apesta, dicen, ya pasa los partidos de fútbol gratuitos por YouTube. Bueno, entre comillas gratuitos, ¿no? Por la publicidad, sí, por supuesto. Para alcanzar más gente. Claro. Y entonces se convierte esto en un fenómeno de que no es que el internet no haya alcanzado esta posibilidad de democratizarse como pedían los movimientos del Yo Soy 132, ¿no? En 2012, un saludo a mi amiga Circe, que ella salió de ahí, y ahora todos trabajan en la televisión como Genaro Lozano, ¿no? Como Antonio Tolini. Antonio Tolini. Se volvieron analistas políticos de televisión. Y políticos. Entonces,
querían democratizar los medios. Y no es que el Internet no haya logrado una democratización, es que el capital mediático entendió cómo migrar de una plataforma a otra y sigue el negocio. Yo creo que lejos de cómo migrar, cómo diversificarse. No, sí migró, porque por ejemplo Televisa ahorita ha tenido unas pérdidas económicas muy fuertes a partir de este reality, que valdría la pena analizar esa madre después con mucho cuidado, pero hay que verlo, esa es la bronca. La casa de los famosos. Pero por una acción muy concreta, ¿no? Porque al final del día los patrocinios los siguen teniendo. Al final del día hay muchas empresas que le invierten mucho dinero. Ahora, entonces, y ahí te das cuenta qué es lo que se consume. Exacto, justo. ¿No? ¿Qué es lo que y aparte se consume? de ahí viene volvemos a lo mismo. Que a lo mejor sea no redes tanto, sociales o televisión, sigue. por eso no tanto lo migras, lo diversificas. Pero tú no crees que las marcas, ¿no? Que los patrocinios dicen, mira, güey, sí piensa en las mujeres, ¿no? Sí piensa en que está haciendo un acto misógino. No, ellos están pensando en que está perdiendo dinero. Ellos están pensando en que me van a asociar con este misógino y me va a cargar el payaso. No están pensando en si está bien o está mal. Ahí no hay ética ni moral, ahí hay negocio. Hay algo que se llama socialmente responsable, que es algo que es por ahí, o sea, no ellos piensan que siendo socialmente responsables y no siendo asociados con personas que están catalogadas como misóginos, como machistas o como racistas o como sea, ¿no? Al final de cuentas no van a perder dinero. Al final es la cultura de la cancelación también, ¿no? Que viene de ahí de las redes sociales. Pues el asunto está bien interesante, pero para ir llegando a conclusiones después de este debate... Sí. No, es que está interesante. Mira, lo que es con las redes sociales, yo pienso... La verdad yo sí creo que son los mayores difusores de fake news. La velocidad con la que se mueven las redes sociales. O sea, si tú te metes a un TL, a un timeline de X, antes Twitter, vas viendo mensajes y mensajes y mensajes y mensajes de una manera impactante. Si tú te metes a Facebook y empiezas a ver la tirada de publicaciones de los muros de otras personas, vas a ver mensajes y mensajes y mensajes, y en unos de esos vas a ver noticias, en otros vas a ver chistes, memes, pero es tanta la cantidad de información y te llega de manera tan veloz que no te da tiempo de digerirla, ni de pensarla, ni de analizarla. Entonces, yo creo que, bueno, para aterrizar también en mi comentario, yo creo que al final las redes sociales pues es algo con lo que tenemos que convivir, hay algo con lo que tenemos que evolucionar, obviamente. Tenemos que aprender a usarlas, sobre todo yo creo que eso es lo importante, saber qué es lo que consumimos con las redes sociales, porque al final las redes sociales, comentario muy personal, yo creo que sí forman una ideología, tanto política, religiosa, social, lo que sea, ¿no? Y crear una ideología de la que sea siempre es un arma. Como bien diría el comandante Fidel Castro cuando fue la revolución cubana. Esto es un chismecito histórico, ¿no? A ver. Cuando estaba en plena revolución cubana, había un grupo de música que se llamaba el Quinteto Rebelde, muy famoso en Cuba. Esto, pues tocaban sones, lo que sea, ¿no? Y cuando estaban conformando esta lucha de la revolución allá en la sierra, Fidel les estaba dando a todos los que se unían a él armas y fusiles y todo, ¿no? Llegaron los del Quinteto Rebelde y le preguntaron a Fidel, ¿y a nosotros por qué no nos das armas? Y les contestó Fidel, es lo que dice la historia, ¿no? El mito, como sea. Dice, ustedes tienen la mejor arma, tienen el arma ideológica. Por medio de sus canciones vamos a llegar a más gente y vamos a hacer que se unan al movimiento. Sí. Y sí es cierto. Al final el Quinteto Rebelde hacía canciones a favor de la revolución que transmitían en una estación ahí en la selva, y fue lo que provocó que la gente se uniera al movimiento revolucionario. Entonces yo sí creo que las redes sociales son importantes, pero hay que tener cuidado con lo que consumimos para no generarnos una ideología equivocada, ¿no? A final de cuentas pienso que eso es lo importante, ¿no? Hay que seguir aprovechándolas, pero con cuidado. Yo creo, como conclusión, coincido un poco con lo que dice Enrique.
Solo un poco, porque creo que lejos de aprender a utilizarla... Ay, se Ahorita está lo vemos afuera. peleando. Nada más un poquito, o sea, Tantito. un poco. tantito. Sí, porque creo que lejos de aprender a utilizarlas, creo que lo importante es la conciencia que tú te generas. Porque a partir de ahí, Híjole. Bueno, Ah, ya no voy a decir nada porque se nos acaba el tiempo, pero lo dejamos Aparte- para otro podcast. sí, porque a partir de ahí, tú decides qué información es la que vas a consumir y qué vas a dar por verdad y qué no. Híjole, bueno. No, es que... Yo híjole, creo- así como que decidir qué información vas a consumir. Sí, porque al final del día te va generando un algoritmo y el algoritmo es el que te va poniendo información acorde de tus búsquedas, de tus preferencias Sí, pero y no. demás. Tienes Por- que tener un nivel de conciencia muy cañón para saber discernir qué consumir y qué no. Empezando por la conciencia de clase y saber qué consumes. Por eso. Ahí Hay que aprender primero lo acerca interesante. Y también tú dijiste, hay que hacernos un hábito Primero de tener lectura. conciencia. Hay, Y que, después hay ya. que generarnos un hábito de lectura porque eso es lo que al final del día creo que nos va a trazar el camino. Puedo leer, o puedo escuchar mi lectura mejor. ¿No me la puedes dirimir en un TikTok? Bueno, es que caemos en el mismo punto. ¿Qué voy a leer o qué voy a escuchar? O sea, caemos en la misma disyuntiva. Exactamente en lo mismo. ¿Con qué te quedas, Isaac? De las benditas redes sociales. Te tenía de frente, güey. No, yo un poquito más para retomar de dónde estamos, ¿no? De que estamos acá desde una organización sindical, y entonces es saber, ¿no? Ver qué podemos nosotros hacer a través de los diferentes medios digitales, incluyendo las redes sociales, para poder generar conciencia de clase, llegar a todos los compañeros y compañeras, porque al final todos consumimos las redes sociales, y cada quien es libre de ver y escuchar lo que se quiera de las redes sociales, pero el reto está en qué hacer y cómo aprovechar las redes sociales para que efectivamente podamos nosotros difundir pues parte de nuestra organización, del proyecto sindical, y eso es el reto, ese es el poder utilizarlas. Yo nada más quería, me acordé ahorita, por ejemplo, del impacto, ahorita que acaba de pasar el grito de la independencia. Había mucha información y pocos a lo mejor se quedan viendo videos más largos en cuestión de la historia y por qué el grito y todo lo que conlleva. Y muchos se van sobre el consumo de rápido, ¿no? Que dura segundos o menos de un minuto. Y lo que decía el presidente de cómo su TikTok fue el de millones de vistas, ¿no? Un TikTok del grito de independencia, pero que solo fue nada más así la parte emocional o lo que él dijo en un minuto, y no todo un contexto que tiene que ver con el Día de la Independencia, ¿no? Entonces, pues a través de un TikTok de minutos y de millones de reproducciones, pues no hacemos ciudadanía ni conciencia, ¿no? Estoy de acuerdo en eso, y además, pues bueno, es todo un contexto lo del grito. Yo creo que en un podcast de la próxima semana podríamos hablar de que se va el presidente Andrés Manuel. Creo que es necesario también qué legado dejó a la clase trabajadora, qué sí se hizo, qué no se hizo, qué queda pendiente, qué también nos toca a nosotros como trabajadores hacer, porque con mucho respeto a mí me ha tocado decir, es que el presidente no nos recibió, no nos dijo. Espérate, pues entonces ¿qué nos toca hacer a nosotros como trabajadores? No podemos depender de lo que el Ejecutivo Federal decida, porque pues así eran los regímenes anteriores. No es repetir, que no, entonces se trataba de cambiar. Bueno, creo que a nosotros como telefonistas nos fue bien. Ese es mi diagnóstico, porque al final Francisco Hernández Juárez fue el primer orador del primer día del trabajo del presidente López Obrador, estuvo presente en todos los primeros, excepto el de la pandemia. Estuvo en reuniones con el presidente en distintas ocasiones. Se nos tomó en cuenta porque
hay una realidad, el que arrastró el lápiz para que existiera esta reforma laboral que se emitió en 2019 fue el abogado Héctor Barba. O sea, el que hizo la ley fue el abogado Héctor Barba, desde que el compañero Hernández Juárez fue diputado del PRD. No fue, con mucho respeto, no fue el abogado Bouza, sí cooperó la gran jurista de la UAM, Ben Susan, pero el abogado alcalde pues fue promotor político, pero no el escritor. Quien arrastró el lápiz se llamaba Héctor Barba, en paz descanse. Y bueno, creo que como estallamos una huelga, pero también fue importante en cuanto a que el presidente López Obrador dijo pónganse de acuerdo, ¿no? Esto fue una presión más para la empresa y logramos ganar y mantener las conquistas sindicales del contrato colectivo. Entonces creo que fue un buen sexenio para nosotras y nosotros. Y el tema del incremento de las vacaciones, ¿no? O sea, reformas que ayudaron a los trabajadores, ¿no? Sí, o sea, sí hubo beneficios, el incremento al salario mínimo. Ahora falta lo de las 40 horas, el aguinaldo digno, que ojo, las y los telefonistas ya los tenemos, superiores. Pero pues es que volvemos a lo mismo, tenemos que pensar en el común. Exacto. No solamente por desde nuestra proposición, tenemos que pensar en todas las organizaciones hermanas que nos acompañan y pues seguir pugnando, ¿no? Para que estas reformas se lleven a cabo. Por ejemplo, esta de las 40 horas, o sea, sí, efectivamente los telefonistas ya tienen dentro de su contrato ese beneficio, pero secciones de empresa como Tech Marketing, LEMSA, no se tiene, y además todos los demás sindicatos que forman parte de la ONT, y al final pues es una consigna de los sindicatos, y creo que sí es una reforma pendiente y que ahora que está la mayoría por parte de Morena, pues tendría que pasar, ¿no? El problema es que no se ve para cuándo. O sea, hay una agenda de prioridades. Ahorita ya se aprobó lo de los pueblos indígenas, parece que en esta misma semana va a ser lo de la Guardia Nacional a la Sedena. Falta mucho y creo que va a ser ahí volvemos al punto toral, ¿no? Es parte de la clase trabajadora, es parte de los sindicatos como entidades políticas, pues ingerir en estas decisiones, ahí está, ingerir en estas decisiones para poder impulsar cambios verdaderamente profundos para la sociedad. Justo, y también a mí nada más me gustaría agregar que ahí es la valía de nuestro sindicato de telefonistas, donde se nos presenta una oportunidad y ya tenemos las herramientas para ejecutarlo. Claro. Creo que somos un sindicato que ha ido muy adelantado a su tiempo, porque cuando se van abriendo las puertas, hemos tenido pues no sé si decir la fortuna, porque ha sido la consecuencia de mucho trabajo, pero sí se ha visto que el sindicato ha sido muy adelantado a su tiempo, y por eso pareciera que aprovechamos las oportunidades cuando en realidad es una consecuencia del trabajo que se ha venido realizando con base en lucha y sobre todo, como dice Bonjar, porque se ha preocupado por la colectividad. Creo que esa es la valía de nuestro sindicato. De acuerdo. Pues bueno, nos vemos la próxima semana. Cuídense. Esperemos que sigamos aquí, pero sí. Vamos, camaradas. Sí, va empezando, compañero. Pero qué tal que me pasa algo en el camino. Va empezando. No es tema, compañero. Bueno, está. Vámonos.